Saludos amigos, ¿qué tal? Aquí estamos listos para llevarles su programa Revista del Comercio hoy sábado 6 de octubre del año 2018, dando la bienvenida, como habíamos prometido, a Manuel Rodríguez, que ya está reintegrado con nosotros, haciendo un gran esfuerzo para venir a compartir hoy sábado con todos nosotros. Manuel, bienvenido. Buenos días, Ricardo, y el país que siempre nos sigue como cada sábado. Ya estamos aquí en el último trimestre del año, el mes de octubre, ¿no? Ya por ahí está la licenciada Erika Sánchez, que en unos minutos se suma con nosotros. A ella le vamos a dejar la reflexión de la palabra de Dios cuando se integre. Mientras tanto, vamos a recordarles a ustedes que este programa nos llega gracias al patrocinio del Grupo Mejía Alcalá, con todos sus productos y su producto principal, que es la leche Millet. La leche Millet, que ha estado en la familia dominicana más de 64 años sirviendo con calidad, producto de alta calidad, probada, garantizada, y con la garantía aquí en el país del Grupo Mejía Alcalá, una familia que se desarrolla los negocios con una alta responsabilidad social y empresarial. Por eso el país crece con Millet. Gracias a nuestros amigos de Prodal, con el arroz campo a la cabeza, lo mejor de la naturaleza, el grano extra largo que ustedes pueden obtener en todos los colmados, en supermercados, en almacenes. Ahí está el arroz campo. Y ustedes hace mucho que no me oyen decir, pero sí, a mí me ha ido muy bien, pero muy bien con arroz campos. Gracias al Ministerio de Agricultura, al Ministerio de Industria y Comercio. En estos días viene ya la semana MIPYMES, están organizando la semana MIPYMES, el Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES. Ahí estaremos dando cobertura a todo lo que acontezca en la semana MIPYMES, gracias al Merca Santo Domingo, a Industria Vanileja con su café Santo Domingo, y allá en el Merca recuerden siempre visitar The Topi Buffet, que como cada día, todos los días, tiene los mejores productos para desayunar, almorzar y picar. Entonces, allá de Topi Buffet, mírenlo, ahí está los chicharrones, la carnita de Don Ricardo. Ahí está, de Topi Buffet en el Merca Santo Domingo. Bueno, Manuel, la República Dominicana, en finales del mes de septiembre y lo que va del mes de octubre, ha estado convulsionando entre una serie de temas que giran. Primero, se pronosticó una crisis energética para este mes de octubre. Hemos visto que el petróleo ha ido subiendo, contrario a como se presupuestó en este año 2018. Se sometió un proyecto de presupuesto para el año 2019 que tiene más de 4.000 millones de dólares que hay que buscar, porque aunque dice que son 75.000 millones de pesos la diferencia, pero hay 156.000 millones de pesos que hay que buscar también para cubrir compromisos financieros. Entonces, estamos en octubre, que hay que hacer un presupuesto complementario. Se está tratando de discutir una ley, una modificación a la ley de hidrocarburos, porque los choferes de carga y de pasajeros han amenazado con irse a paros y le han dado un tente ahí, pero ya tanto el ministro de Hacienda como el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo han dicho que no, que eso no es posible y que nadie puede contar con eso. Entonces, está el crecimiento que dice el Banco Central que tenemos en la República Dominicana, siendo la economía que más crece,
pero que la gente entiende que esa economía se queda en unos cuantos, se queda en los ricos, lo dijo la encuesta Galo. Aparte de que la situación política se calienta cada vez más de cara a lo que es la nueva ley de partidos políticos y movimientos y las elecciones del año 2020. Ese panorama con ese panorama, ¿verdad? Te doy la apertura nuevamente aquí en tu programa Revista del Comercio para ver cómo tú vas desenredando esa madeja que tenemos. Eso sin contar con la situación internacional en donde todo el mundo, los ojos de todo el mundo en Washington, está fijado en la apertura de relaciones diplomáticas de República Dominicana, El Salvador y Panamá con China, a tal punto de que habló Trump, habló el vicepresidente de Estados Unidos, se llamó a los 3 embajadores de esos 3 países a consulta. La embajadora de El Salvador ha dicho por dónde anda la cosa, y la de aquí fue a visitar al presidente Danilo Medina en una visita de cortesía, pero que en la sonrisa del presidente Medina apenas se le estericó el bigote, ¿verdad? La sonrisa, estericó el bigote nada más. Así que ahí lo tienes. Bueno, Ricardo, vamos a entrar por la parte que tiene que ver lo que la gente le ha preocupado más esta semana, que es lo del combustible. Miren, para que tengamos una idea, los ingresos del gobierno por materia de combustible, ¿no?, de los impuestos que pagamos nosotros, es la tercera fuente de ingresos. La primera fuente de ingresos del Estado Dominicano es el ITEVIS, ¿no? La segunda fuente de ingresos es los beneficios de la riqueza que usted tiene, sobre la renta, ese tipo de cosas que usted tiene como asalariado que le paga el Estado. Y la tercera fuente de ingresos es los impuestos que pagamos por combustible. ¿Cuánto es el promedio que pagamos nosotros de impuestos de combustible que llega a las arcas del Estado? Es un 10% que el Estado recibe de ese esquema de impuestos. Por lo tanto, el primer impuesto, el ITEVIS, alrededor de un 23%, el segundo impuesto, tiene que ver con la parte de la riqueza, de los salarial, estamos hablando de un 21%, y el tercero un 10%, los impuestos al combustible. Por lo tanto, el gobierno no se va a desprender de ese 10% de impuestos de combustible si estamos viendo que en la parte de la evasión fiscal, el aumento de ITEVIS, están buscando por ahí unos recursos. Por lo tanto, eso es imposible. Yo creo que el conflicto se va a agravar en el caso de los transportistas porque el gobierno no va a ceder esa parte. Lo otro, Ricardo, para que tengamos una idea con el asunto del aumento del combustible. Por ejemplo, ayer viernes que el gobierno anunció los precios que se quedaran iguales, realmente correspondía a partir de hoy sábado un aumento de los combustibles, porque estamos hablando que el barril del petróleo cerró a $76 el barril. Si lo comparamos la semana pasada, que fue a 70, aumentó un $6 en el barril. Sin embargo, no lo aumentó. ¿Por qué no lo aumentó? Bueno, por la presión social que tiene el gobierno. Por lo tanto, fíjense ahí cómo tiene la discreción el gobierno de manejar entonces la decisión final del precio, no en función de la ley de hidrocarburos, sino de la conveniencia política. Y entonces ya es un reclamo que la gente hace. Lo del presupuesto, Ricardo, pasando al tema del presupuesto, para que tengamos una idea. El presupuesto va a buscarse de financiamiento 231 mil millones de pesos. Entonces, ¿dónde está el gran problema? Que hay 4.400 millones de dólares que sería ya por lo que son bonos soberanos que hay que buscarse. Para que la gente tenga una idea, lo voy a poner gráficamente en base a 100 pesos. De cada 100 pesos que el gobierno tiene que buscar, ¿no? Para su ingreso al Estado, tienen que buscar alrededor de 30 pesos de financiamiento, ¿no? Es decir, de los préstamos. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense cómo se le pone una presión enorme. El año pasado, por ejemplo, se estaba buscando 28 pesos. Ahora se va a buscar en el 19, 30 pesos, 2 pesos más de cada 100 pesos. Si lo hacemos así, que la gente lo entienda, estamos hablando entonces que para el próximo presupuesto de 2020, 19-20, entonces la presión sería mayor. Eso lo hemos dicho siempre, es que hay que hacer una reforma fiscal integral, que no significa aumentar impuestos, sino más que todo aumentar los ingresos. Tú le bajas a aquellos que están pagando mucho y a aquellos que no pagan, entonces poner los impuestos. Ese es el esquema. Ahora bien, ¿qué pasa con el presupuesto del 2018? Ya el gobierno hizo un presupuesto complementario internamente y eso tiene que ver porque estuvo subvaluado el barril del petróleo. El año que viene, el 19, también está subvaluado. Estamos hablando que vamos a tener la misma dinámica el año que viene con un presupuesto subvaluado y habría también un presupuesto complementario. Todo eso es lo que hace entonces
que la situación presupuestaria del gobierno dominicano tenga mucha inconsistencia en la parte que tiene que ver en la formulación y en la aplicación de la política de presupuesto nacional. Y entonces eso crea un problema en el gobierno de que cuando llegue diciembre, cuando llegue octubre, cuando llegue noviembre de cada año tenga entonces que reajustar de nuevo el presupuesto, y es justamente la situación que se está presentando. En el caso, Ricardo, que tú decías de las relaciones dominico-china y Estados Unidos, hay un problema interesante y es bueno que la gente lo sepa. Cuando se llamó a consulta a los 3 embajadores, fíjate que en el caso de la señora embajadora norteamericana en el país, Berthain, no ha dicho públicamente que consiste. Sin embargo, la de Salvador anunció algo interesante, y es que ella mencionó el caso de justicia. Y ustedes se preguntan, ¿cómo justicia es una relación comercial? Significa eso que el gobierno norteamericano está evaluando entonces decisiones que va a tomar tanto en materia comercial, en materia política, en materia de ayuda y en materia de justicia. Entonces, lo de justicia me llama la atención porque lo de justicia no tiene nada que ver con lo económico, ¿no? Con la relación comercial. Ahora, hay que ver si el gobierno norteamericano buscaría una forma de cómo penalizar por ese renglón, porque hay que decir una cosa. La justicia funciona un poco tan diferente al caso de nosotros. En Estados Unidos estamos hablando que el procurador ya es el brazo político del presidente de los Estados Unidos y entonces en última instancia toma decisiones que afecten ya intereses políticos, no económicos. Entonces, eso es lo llamativo. Ahora, ella dijo también que el Congreso va a reevaluar también esas relaciones. ¿Qué significa eso? Por el Congreso nosotros recibimos lo que son ya las ayudas, ¿no? Como Estado dominicano, muchas veces por la ONG internacional o por las agencias de ayuda de los Estados Unidos o donaciones. Y entonces, toda esa panorámica lo estamos viendo justamente en lo que va a ocurrir. ¿Cuándo pudiese tomarse la decisión? Yo espero que quizá para finalizando el último trimestre del año ya el gobierno norteamericano anuncie cuál sería su versión oficial sobre el tema, porque ellos tienen lo que se llama, en el caso de nosotros, diferente, la regulación de fecha de inicio de año fiscal. Ellos lo hacen a mediados de año, nosotros lo hacemos a principios de año, y entonces hay que ver la situación que se presenta ahí. Bueno, mira, lo que veo, independientemente, ¿verdad?, de todas estas situaciones, en el caso, por ejemplo, de las relaciones internacionales entre República Dominicana, Estados Unidos y la recién apertura diplomática, las relaciones con China Popular, veo lo siguiente. Lo primero es el Departamento de Estado, a raíz que llama a consulta a las 3 embajadoras, dice: nosotros reconocemos, ¿verdad?, que cada país tiene derecho a su libre soberanía, ¿verdad? A las facultades de soberanía que tiene cada nación, nosotros no nos ponemos con eso. Ahora, existe una estructura global ahora que no le permite a ningún país hacer nada que no sea de manera transparente. Entonces, en materia de lo que pudiera ser una relación bilateral entre estos países y la República Popular China, sabiendo, ¿verdad?, los agresivos que son los chinos en materia de inversión y que tienen todos los cuartos del mundo ahí, Estados Unidos lo que está advirtiendo que eso se haga transparente, porque ellos no se van a jugar con eso y han amenazado que van a cancelarle visa a todo el mundo y la familia también. Entonces, yo no sé qué visión tú le das al hecho de que en medio de todas estas discusiones, la licitación para el carbón mineral que se va a utilizar para Punta Catalina lo haya ganado una empresa norteamericana. Yo creo que ese más que todo fue un componente estratégico del gobierno de poder cargar un poco la carga en 2 divisiones. Ustedes saben que el caso de la planta Punta Catalina ha sido un problema desde el proceso de la licitación del gobierno, ha estado en entredicho, ¿no? Muy cuestionada, y entonces una medida de ello poder equilibrar la carga con los otros intereses. Ahora, Ricardo, hay un detalle importante. ¿Qué es lo que ha dicho siempre el gobierno de los Estados Unidos? Primero, que reconoce la facultad de cada estado de hacer relaciones con cualquier país, pero el otro elemento importante es que ellos acusan de que esas relaciones dominico-chinas fueron sobornadas. Entonces, cuando hablamos de soborno, ya estamos hablando de un tema de corrupción. Sí, ahora, sí. ahí es que entra entonces el Departamento de Justicia, y por eso la embajadora de Estados Unidos en El Salvador anuncia que el Departamento de Justicia también está hablando de esas relaciones. ¿Qué significa eso? Que como lo asociamos a la parte de sobornos y corrupción, la justicia entra entonces en la corrupción. Claro. Entonces, no se descarta de que en ese proceso también de la justicia también se penalice con el proceso de la suspensión de visado a alguna gente envuelta en el proceso que tiene que ver con las relaciones dominico-china, porque justamente hay el detalle que ahí que entra el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Bueno, José Díaz
es el primer vicepresidente de FENACER con asiento en el Cibao, y también es presidente de UCIBAO, que es una de las uniones regionales de comerciantes y empresarios que recientemente acaba de juramentar FENACER. Pues nos reporta no solamente la sintonía de él, sino que me está mandando todas las fotos de todos los televisores prendidos que él ha encontrado en Santiago. Así que para toda la gente de Santiago que en estos momentos nos sigue a través de Carivisión, ¿verdad? Y en vivo también por Facebook, están siguiendo la transmisión. Un abrazo a todos los santiagueros y a todo el país que nos está siguiendo, porque es bueno que tú sepas, Manuel, que este programa tiene una alta influencia en los sectores comerciales del país, y no porque lo digamos nosotros, sino por lo que nos dicen los comerciantes cada vez que nos juntamos con ellos en los distintos eventos de las distintas federaciones. La gente que nos sigue, la gente que se interesa, me preguntaron por ti, por tu salud, y a la licenciada Erika Sánchez, que también tiene muchísimos seguidores con su segmento legal que hace por acá, de manera que gracias a Dios agradecemos, ¿verdad?, todos esos piropos que nos dicen cuando nos encontramos con la gente, y gente que no tiene nada que ver con el comercio, pero que nos los encontramos en lugares públicos, bancos, supermercados, plazas comerciales, que nos saludan con mucho afecto, cosas que también nosotros agradecemos, que no son comerciantes, pero que les interesan los temas que aquí tratamos. Para todos ellos, un abrazo. Vamos a hacer una pausa, a ver si entonces venimos con Erika, y yo quisiera en este momento agotar unos minutitos para analizar, Manuel, la situación política de cara al 2020, cómo vemos el panorama en estos momentos. Han salido dos encuestas, y prácticamente las dos encuestas que han salido, así y Galo, apuntan hacia una misma tendencia. Pausamos. ¿Verdad? Sí, bueno. Óyeme, manín, ¿para qué va a coger lucha si ya ONAPI te entrega tu nombre comercial sin salir de tu casa? Tú coges tu celular, tu computadora, una tablet, entra a www.onapi.gov.do. Tú le das donde dice ISERPI, sin coger lucha y sin calor. Ahí mismito lo solicita, lo paga y al otro día te lo mandan a tu correo electrónico. Sí, así de fácil, mucho más rápido, mucho más digital. Es correcto. La Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, usted puede realizar su registro de su nombre comercial en un solo paso, desde su casa, desde su móvil, donde usted esté. Recuerde que también la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, usted puede realizar los registros de su marca, su lema, su emblema, sus inventos, sus patentes, y es la forma de asegurar sus negocios. Entremos con la formalidad y olvidémonos de estar haciendo las cosas de manera informal. Muy buenos días, muchísimas gracias por estar con nosotros en este día. Yo muy feliz que, pues gracias a nuestro Dios, nuestro compañero Manuel se ha reintegrado en su salud, ¿verdad? Ya recuperado. Y como siempre en mi participación, pues quiero dar las gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad y compartir esta escritura que está allá en Santiago 4:8, que dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Acercaos. Muchas veces pensamos que estamos cerca de nuestro Dios, y eso está mal, porque nuestra conducta no lo refleja. Estamos llenos de mucho dolor, de mucha tristeza, de falta de perdón, de mucha ira, de mucha vanidad, de mucha vanagloria, y nada de eso le agrada a nuestro Dios. Entonces, miremos con diligencia cómo andamos y escuchemos esta palabra que nuestro Dios en el día de hoy nos comparte. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Amén. Amén. Y hoy le traemos pues un tema sumamente interesante, porque hemos sufrido, los comerciantes y empresarios han sufrido, las personas han sufrido con el uso de la fuerza, con el uso de la ilegalidad.
Y cuando hablo del uso de la ilegalidad, me refiero a la parte de los embargos que muchas personas realizan y han realizado de manera arbitraria, tanto que ha provocado que el Tribunal Constitucional dictase una sentencia, el Consejo del Poder Judicial diera una resolución que obligare al ordenamiento jurídico a las personas involucradas, llámense los abogados, los alguaciles y ahora pues hasta los notarios a través de la ley de notario, a que el uso de las sentencias al momento de ser ejecutadas tenga que ser con el uso de las fuerzas públicas. Hemos sufrido muchos embargos, muchas empresas han sufrido embargos, han sufrido pérdidas, porque esto se ha realizado con el uso del poder y ha provocado que estas resoluciones salgan, pero lamentablemente en nuestro país este uso de la fuerza pública a través de la oficina del Poder Judicial, las oficinas competentes, pues no se han dado respuesta de una manera diligente, pues lamentablemente son muchos los casos que llegan ya a tener sentencias irrevocablemente, y cuando llegan a solicitar la fuerza pública para tener la oportunidad de realizar las ejecuciones, llámese los embargos, no han podido, porque lamentablemente el departamento no ha estado estructurado. Actualmente la Cámara de Diputados ha aprobado a unanimidad la ley que va a conocer el procedimiento que se va a estar realizando para que se puedan realizar los embargos, los allanamientos y los desalojos. Esta es una ley que viene a través del cumplimiento de la orden que dio el Tribunal Constitucional a través también de su resolución 17/2015, y esperamos que a través de esta pues podamos encontrar una solución para que los comerciantes y empresarios y personas que por un momento determinado pues no pudieron cumplir con su creencia y tengan que ser embargados, no sean embargados de manera arbitraria, con abuso de poder, de manera ilegal, porque se supone que todo tiene que tener un orden. Entonces recordemos que esto es algo pues nuevo que se está implementando, y confiamos en que tanto este comerciante deudor como este comerciante acreedor pues va a tener esta herramienta que le va a poder permitir tener la oportunidad de recuperar su acreencia. Usted sabe que he visto, licenciada, sobre todo en el sector turístico, donde ha sido víctima, uno de los sectores que más ha sido víctima de este tipo de embargos, entre comillas, y basado muchas veces en, sin siquiera tener el uso de fuerza pública, o sea, sentencias muchas veces que son amañadas. Entonces, hemos visto que por cualquier cosita, un problemita laboral, he visto sacando turistas en manga de camisa, o sea, en bata de dormir, sacándolos, o sea, no de los hoteles. Entonces, a veces eso genera un problema de inseguridad jurídica y que afecta mucho el desarrollo del país. De manera que creo que es interesante que esto se esté tomando en cuenta y que el Colegio Dominicano de Abogados también haga su parte, porque al igual que la medicina, el derecho es un negocio, pero tiene que ser un negocio, ¿verdad?, justo. Al igual que la medicina, al igual que los mercados de comestibles, o sea, negocio justo. Eso, si aplicamos eso, entonces tendremos justicia social en el país. Eso es verdad, y tenemos que tratar de procurar respetar las leyes. Fíjese como usted menciona, don Ricardo, efectivamente el sector turista y es una de nuestras fuentes de ingresos importantes del Producto Interno Bruto en nuestro país, que no podemos estar atropellándolo, y hay que tener medidas, hay que saber cómo realizar las cosas, no solamente buscar el beneficio de inmediato para uno. Y no es que no se realicen los embargos, porque hay que hacerlos. Hay momentos donde las personas hay que hacerle la ejecución, porque aún teniendo no quieren pagar. Claro, eso es jurídico. Hay que tener una herramienta para hacerla ejecutoria la sentencia, Claro. Porque si no, una sentencia simplemente se va a convertir en un pedazo de papel. Y no es eso.
tenemos que tener una medida de cómo crear disciplinas para que se cumpla y las personas se sientan amedrentadas de hacer lo malo. Pero a veces se da al revés. A veces usted tiene una sentencia a su favor y no le dan fuerza pública para usted ejecutarla, porque afecta intereses que no se pueden afectar. Entonces, que la justicia no se puede aplicar así. Eso es correcto. ¿Verdad? O sea, es lo que yo entiendo. Eso es correcto. Y déjeme decirle que, a mi entender, el uso de la fuerza pública y que el ordenamiento jurídico tenga que utilizar la fuerza pública, entiendo, no solamente llega cuando muchas personas de manera ilegal se dan a la tarea de realizar la ejecución y los embargos de una manera arbitraria, sino que a esas personas que le realizaron los embargos, muchas veces, hasta de manera legal, fueron los que han dado motor, encendieron el motor para que la fuerza pública sea un requisito fundamental, porque sabemos en nuestro país que se le hicieron hace muchos años atrás a personas muy influyentes diferentes tipos de embargos, y entonces ahí después surge esta figura de que necesariamente tenga que usarse la fuerza pública. Mire, antes de irnos a la pausa, yo quisiera tratar un asuntito político aquí con Manuel, porque Manuel hay que aprovecharlo porque y tuvo mucho tiempo en su casa de ver todas estas cosas. A raíz de la lucha que ustedes saben que se libró, sobre todo en la Cámara de Diputados, para finalmente aprobar una ley de partidos. Finalmente esta ley se aprueba. La Junta Central Electoral ha comenzado a emitir resoluciones tendentes a la aplicación de esta ley. Una de estas resoluciones implica a que los partidos tienen un plazo de 105 días que vence ahora en el mes de noviembre para decir qué tipo de primarias van a realizar el año que viene para escoger sus candidatos a cargos electivos. El Partido de la Liberación Dominicana, que es el partido de gobierno y el principal partido en el país, reunió su comité político el pasado lunes y ha convocado a su comité central para el próximo 27 de octubre, y de acuerdo con la ley, esa cúpula, esa alta comisión que se llama comité central, está facultada para decidir eso. Pero hay una línea dentro de gente del mismo comité central que dicen que hay que convocar a un congreso, al 9º congreso, que sea el congreso que decida la modalidad de elecciones internas dentro de ese partido, porque sus estatutos señalan que tiene que ser a través del padrón del partido. Resulta que la ley, dicho por el propio presidente del Tribunal Superior Electoral, está por encima de cualquier estatuto. Pero dicen los amigos del PLD que están en contra de esa corriente, pero la Constitución está por encima de cualquier ley. En medio de todo esto se ha iniciado una guerra de encuestas que dejan a entrever que el panorama político para el 2020 no tiene absolutamente nada definido, pero marca una tendencia que dentro del Partido de la Liberación Dominicana, cuando usted suma los porcentajes del presidente Danilo Medina, del presidente Leonel Fernández, del expresidente Leonel Fernández, y de la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeños de Fernández, entonces nos encontramos que casi duplica el porcentaje que pueden tener juntos Luis Abinader, Hipólito Mejía, David Collado, los del Partido Revolucionario Moderno, que son los que más se le acercan. Pero en términos de partido, cuando usted suma, según las encuestas, lo que tienen los partidos, el Partido de la Liberación Dominicana aparece con un 38%, y el PRM con un 14%. Pero en medio de todo esto, Manuel, el 71% dice que no está de acuerdo con que se modifique la Constitución para que Danilo se reelija. Si yo fuera el presidente Danilo Medina, yo en febrero, el 27 de febrero, cuando le toque ir a la Asamblea Nacional a la rendición de cuentas de 2019, despejara eso ahí, porque no se puede pedir que ahora el Comité Central lo decida, pero yo lo despejara.
y que el país esté por encima de cualquier apetencia. Ahora, Leonel, que sepa que tiene que ir a guayar la yuca al partido y no es que le van a entregar, ya tú eres el candidato y ya tú eres el presidente. Tiene que fajarse a guayar la yuca interna con los que también aspiran dentro de ese partido. Yo no sé, Manuel, licenciada Erika Sánchez, cómo ustedes ven desde sus esferas la situación política nacional, porque aunque nosotros no tenemos necesariamente que tener la verdad, pero lo que uno pueda decir o hacer influye dentro del sector en que uno se desenvuelve. La gente del comercio está muy pendiente de ver qué está pasando. Me imagino que en el sector jurídico también y en el sector de los profesionales economistas también. ¿Qué les parece a ustedes? Bueno, Ricardo, en el caso de la ley de partido hay mucha confusión. Lo primero es que ya hay varios recursos también que se ha sometido tanto el Constitucional como a lo que tiene que ver con el Tribunal Electoral y entonces está pendiente de fallo. Por lo tanto, esa situación de la ley hay que esperar si efectivamente va a caminar. En el caso del PLD hay que establecer lo siguiente. Los estatutos del PLD establecen que debe ser con primaria cerrada, con la elección de su padrón, de sus candidatos, pero hay un problema, que la nueva ley exige también la opción de primaria abierta. En caso de que se fuese por esa vía, entonces hay que convocar a un congreso que modifique los estatutos del partido para que se adecue a lo que tiene que ver con la nueva normativa. Pero hay otro elemento, es que la nueva normativa también tiene también varias inconsistencias con la Constitución. Entonces, fíjate cómo en cascada te va llevando una ilegalidad sobre otra. En el caso de la primaria abierta, evidentemente violan los derechos ya del ciudadano ser elegido y elegir, ¿no? Entonces es un problema ya legal. Lo que yo pienso que hay que esperar la decisión que tomen los dos tribunales, tanto el TC como el Tribunal Electoral. En el caso ya de la reunión del Comité Central del PLD, que será el 27 de octubre, hay que ver entonces cuál será la decisión final que se adopte. Que en ese caso, uno ve la correlación de fuerza, hay que entender que quizá el presidente Medina, por tener el poder en la mano, tiene la mayoría en el Comité Central y entonces eso pudiese aprobar. ¿Qué pudiese significar entonces ya que se aprobase el modelo de primaria abierta en la elección del PLD? Sería ya un nuevo ingrediente negativo que va a complicar más el proceso, porque entonces estaría pendiente de fallo lo del tribunal, y si se emite un fallo a favor entonces de que se mantenga como está, que es con primaria cerrada en el PLD, entonces se complicaría. Por lo tanto, es muy confuso. En el escenario ya abierto normalmente electoral, yo pienso que las encuestas que están marcando la tendencia indican claramente situación. En el caso del PLD, la tendencia puede ser que se mantenga en el poder en el 2020, que aunque todavía falta año y medio. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero por qué? Hay dos elementos importantes. Primero es que la parte de la oposición, la gente no ve una oposición monolítica en torno a un partido. Así es. Muy diversa. Eso le permite también tener mayor nivel de maniobra al PLD, y entonces, además de la otra parte, y es que la marca PLD, independientemente de que se le puedan atribuir alguna situación inapropiada, sigue siendo sólida en el mercado electoral, y todo eso entonces contribuye a que se construya una percepción que a año y medio es posible entonces que se mantenga hasta el 2020 y entonces se mantenga en el poder esa organización. Don Ricardo, sobre la base de lo que usted propone, yo también le apoyo. El presidente Danilo Medina debería de, para este 27 de febrero, ya dejar la incógnita de si se va a reelegir o no se va a reelegir, porque él no ha dado palabras, simplemente su entorno son los que están mencionando de si es constitucional o no es constitucional. Yo cargo conmigo la Constitución de la República Dominicana. Eso es un documento que va a ir de la mano, como si fuera mi maquillaje. Y dice aquí en el artículo 124 de la Constitución, elección presidencial. El Poder Ejecutivo lo ejerce el presidente o la presidenta de la República, quien será elegido o elegida cada 4 años por voto directo. El presidente o la presidenta de la República podrá optar por un segundo periodo constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la vicepresidencia de la República. Así es. Es decir, que esto es un artículo completamente claro y yo no le veo ningún punto de interpretación. Pero muchos juristas se han dado a la tarea de decir que el presidente Danilo Medina sí puede reelegirse sin necesidad de una modificación constitucional. Eso he escuchado yo.
Pero conforme a lo que yo he podido leer y ver, ¿verdad? No es posible. Lo que pasa es que no es posible ellos que señalan que como esa constitución fue reformulada en el año 2015, no se puede hacer la aplicación de manera retroactiva, pero hay un párrafo 20º en la misma constitución, el párrafo 20º dice que en caso, o sea, para esa modificación que fue producto de un acuerdo en el Comité Político del PLD, que en caso, cuando se fue a modificar la Constitución en el 2015, que en caso de que el presidente de la República actual optara por reelegirse en el 16 y ganara, no podía presentarse nuevamente en el año 2020. O sea que ese parrafito, en caso, por ejemplo, de que se quiera aplicar, de que la Constitución no se pueda aplicar de manera retroactiva y que cuente el periodo 2012, 2016, 2016-2020, el párrafo 20º, entonces le pone ese candadito a eso, que es lo que mucha gente dice que viola los derechos fundamentales de esa persona que se llama Danilo Medina, Manuel. Y están trabajando, y se está mencionando también el punto del derecho a la igualdad que lo establece el artículo 39, porque así muy bien como menciona, la ley no puede ser retroactiva y no puede beneficiar a una parte o a otra, como es el caso del presidente Leonel Fernández, que fue presidente, ¿verdad? Y pues entonces se va a reelegir, también le va a quitar ahora el derecho al presidente Danilo Medina. Entonces ahí viene la parte del derecho de la igualdad y es lo que yo presumo que van a hacer, introducir a la Junta Central Electoral, ¿verdad? Solicitando el permiso en vista de la igualdad, del derecho de igualdad, y la Junta va a tirar un acta y aquí entonces la van a llevar al Tribunal Constitucional abriendo otra instancia y quizás ahí abra una puerta. Yo creo, Ricardo, que hay un detalle, que bueno que quizás en ese contexto lo podamos entender. La Constitución no es exclusivamente la prohibición del presidente Medina, es a cualquiera que sea presidente. Vamos a suponer que en el 2020 llega Leonel Fernández como presidente, llega Abinader, llega Hipólito, Guillermo Moreno, y a cualquiera de ellos se le aplicaría a futuro la misma Constitución. Por lo tanto, no es algo propiamente el presidente Medina, lo que pasa es que él es el presidente en este momento, pero es a futuro porque el presidente. Claro, estamos de acuerdo. Y también recordemos que se ha mencionado cómo el presidente Leonel Fernández pues está postulándose si ya él fue presidente. Entonces, no es un asunto de persona, estamos hablando del cargo en sí, sobre la base de la Constitución. Reitero que está el párrafo 20º, que es el que le pone la prohibición principal al presidente Danilo Medina para poder optar por un tercer mandato, en este caso consecutivo, para el año 2020. Ahora, ¿qué pudiera pasar? Y nos vamos a la pausa. Que el Consejo Nacional de la Magistratura ha sido convocado para precisamente sustituir 4 jueces hasta ahora del Tribunal Constitucional. Eso pudiera variar cualquier tipo de veredicto porque aunque se sometió una instancia a ese tribunal que fue rechazada, pero no fue conocida. Si se conoce, entonces ya tiene que tomarse una decisión y esa decisión, si cambia el componente del Tribunal Constitucional, y que yo sé que va a cambiar porque van a someter ahí personas con arraigo muy cercano al gobierno, aunque la gente esté hablando y esté discutiendo y los empresarios y todo el mundo, al final esos 4 jueces que se van a sustituir, por lo menos 3 serán de tendencia del gobierno, favorable al gobierno. Entonces, no se puede esperar muchas cosas y por eso yo digo que de aquí a diciembre, que el PLD tiene que tomar la decisión y decidir, bueno, ¿cómo es que nos vamos? Y nos vamos con las fiestas navideñas, enero, los reyes, qué sé yo qué, pero en febrero, cuando el presidente acuda a la Asamblea Nacional a rendir cuenta y que siempre pinta el panorama de lo que pudiera ser los años futuros, yo entiendo que ahí mismo él debe despejar. La diferencia entre el 27 de febrero y el 1 de marzo son 2 días. Entonces, es ahí que yo entiendo. Si es que no se puede hacer antes, ojalá se pudiera hacer antes y que se despeje eso, porque aunque ustedes no lo crean, eso afecta mucho, muchas decisiones que se tienen que tomar en el país en materia económica. Pausamos y entonces ya regresamos con la parte final del programa.
Bueno, ayer estuvimos celebrando el 42 aniversario de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones, FENACODEP, que fue fundada el 3 de octubre del año 1976 y ayer cumplió 42 años. Su presidente, Marcionilo Castillo, clama por una alianza del comercio ante los desafíos que tiene el sector y que nosotros apoyamos porque hemos clamado por una cumbre. Recuerden que en el aniversario de este programa los juntamos ahí al presidente Ortiz y a varios presidentes de distintas federaciones y hemos estado pidiendo una cumbre del comercio de provisiones para tratar ahí los casos que afectan al sector comercio, sobre todo ahora que se va a implementar un sistema único, simplificado de tributación que necesita ser consensuado por todo el sector detallista. Quiero ponderar, ¿verdad?, la gran actividad que se hizo ayer viernes en el Hotel Lina y sobre todo el gran recuento de los primeros años de FENACODEP hasta la fecha, hecha por el señor René Japa, pasado presidente de esa institución. Allí también estuvimos compartiendo con también otro expresidente que es Fausto Figuereo de San Juan de la Maguana, y gente todos muy queridos por nosotros porque desde hace más de 35 años, de esos 42, pues he estado muy ligado a esa institución, a FENACODEP, que considero como una madre institucional nuestra en materia de comercio, de gremio, y que nosotros desde aquí aprovechamos para felicitar a todos los pasados presidentes, a todos los miembros de su comité ejecutivo y a todos los coordinadores regionales de sus bloques. En fin, si comienzo a mencionar nombres, Juan Ignacio Caraballo, que tuvimos la oportunidad de saludar, don Sergio, allá en Santiago, en Tamboril, en fin, todos los pasados presidentes. También ahí estuvimos con Gilberto Luna, Rafael Santos, de Confecomercio, y por supuesto en la comisión de FENACER, encabezada por el presidente Manuel Ortiz, la pasada presidenta Rosadinora Peña Acosta, el señor Marino Guzmán y un servidor que estuvimos ahí acompañando en ese 42 aniversario de nuestra querida institución FENACODEP. Muchos éxitos y que cumplan muchos más. Así es, y para terminar, pues de mi parte quiero darle las gracias a la firma Renaissance Consultants, pues por ser parte de nuestro programa. En la misma usted podrá encontrar los servicios legales de cobranza, los servicios inmobiliarios, y otros. Renaissance Consultants puede contactarlo a través de sus teléfonos 809-566-0225. Le debemos la imagen para la semana que viene. Así es. Manuel, entonces nos vemos, Manuel, esperamos que sigas restableciéndote. Y nada, muchos temas para la semana que viene. A ustedes, gracias por la sintonía, nos vemos el próximo sábado.